temporoespacial, en secuencias, digamos, para determinar más o menos, digamos, cualquier delito requiere de ciertos elementos empíricos para poder concretarlo. Es decir, no es lo mismo un hecho de robo que un abuso sexual, digamos. Requiere de conductas distintas, digamos, de pasos empíricos distintos. Cómo elige cada uno hacerlo es otra historia, digamos, y tiene que ver con las habilidades que tiene, con los riesgos que asume, con todo eso. Eso es el modus operandi, es decir, cómo elijo yo cometer el delito, ese es el modus operandi. La motivación, bueno, es lo primero que miramos porque es saber qué es lo que quería cometer el autor ese. Bueno, una vez que sabemos qué delito quería cometer, entonces sabemos cuáles son los pasos empíricos necesarios para lograrlo. Eso, los pasos que él elija sería el modus operandi, es decir, tenemos que saber, sobre todo para lo que viene después, que es en el tema del análisis operativo comparativo. Bueno, ahí tenemos en cuenta como un elemento que puede hablarnos de una serialidad, bueno, el modus operandi. Y la firma, que de eso saben más ustedes, es todo aquello que dentro de ese esquema, dentro de ese modus operandi, es decir, los pasos necesarios para poder cometer el delito, se sale de lo necesario, es decir, aquello que sobresale, que no era necesario hacerlo, pero el autor sí tenía la necesidad de realizarlo. Esto lo podemos pasar, supongo que ustedes lo saben, digamos, cómo son, que es aprendido, dinámico, es variable, el modus operandi, ¿no? En cambio la firma no, es lo que tiende a repetirse necesariamente porque es una necesidad del autor en particular. Las diferencias, bueno, en la violencia se ve que el modus operandi es la necesaria para cometer el delito, en lo otro es expresiva, es decir, siempre es exagerada, va más allá. Y vamos a la reconstrucción. Yo les dije que todo esto... Bueno, quedan 10 minutos, no queda mucho. Normalmente cada delito tiene características propias, por lo cual lo primero que hacemos es ver más o menos cuál es su estructura. Este sería un modelo, digamos. Uno, en función del delito, como les digo, bueno, puede haber fases que estén presentes como que no lo estén, ¿no? Pero es importante identificar las fases porque eso nos permite reconstruir medianamente los distintos comportamientos que se desarrollaron. Y además nos permite medir los riesgos, digamos, las habilidades del autor, porque en la fase de inicio, por ejemplo, cuando toma contacto con la víctima, bueno, puede haber distintas modalidades, puede disuadir a la víctima que lo acompañe, puede a través de la violencia controlarla inmediatamente, o la fase de inicio está junto con la 5, con el homicidio, o sea, es un hecho en el que el homicidio sucede en el mismo momento que entra en contacto. Por eso, depende del hecho delictivo, pero hay que tenerlo en cuenta para poder medir o encontrar los distintos elementos o información del autor. Para obtener información del autor, bueno, vamos a analizar el comportamiento y ahí vamos a ver qué decisiones tomó en cada una de las fases. Es decir, en cada una de esas fases va tomando decisiones. Por ejemplo, cómo abordar a la víctima, cómo disuadirla para que lo acompañe, cómo la controla, si va a usar la fuerza o no, qué modalidad elige para cometer el homicidio, por ejemplo. Y lo importante ahí es ver qué efectividad tuvo con la conducta y qué hizo que no debería haber hecho, porque eso nos puede hablar sobre la firma, es decir, sobre aquellos elementos que no eran necesarios para cometer ese delito, pero que él de todas maneras necesitaba hacerlo. Y qué no hizo que podría haber hecho. Esa es otra forma de medir lo mismo, digamos. Porque hay hechos en los que pareciera que es un hecho contra la propiedad, que terminó en un homicidio, pero después uno ve que quizás había cosas de valor, a pesar de haber simulado un delito contra la propiedad, había cosas de valor que no se llevaron y que estaban ahí a la mano, ¿no? Bueno, vamos rápido. Lo primero que vamos a hacer con la reconstrucción es tener información sobre el hecho, fundamentalmente. Es decir, vamos a conocer mejor el hecho delictivo que estamos estudiando. Por eso hablamos del perfil de caso. Eso ya es bastante en una causa en la que
la investigación tradicional no ha podido obtener resultados, porque nos permitiría ya formular hipótesis de investigación que antes no se pudieron realizar, o las que se realizaron fracasaron. Un extra sería poder obtener el perfil del autor, ¿sí? Que sería una descripción más general, no solamente una categorización psicológica, sino en lo posible tratar de describirlo en su sexo, edad aproximada, habilidades, estatura, pertenencia social, bueno, todo lo que permita hacerlo más individualizable, es decir, que le ayude a la investigación concentrarse en una persona en particular, o si tiene un grupo de sospechosos, bueno, poder orientarlo hacia una de esas personas. El análisis comparativo es más o menos lo mismo, nada más que se concentra en hechos que pueden ser, que pueden responder a una serialidad delictiva, es decir, que puedan pertenecer a un autor o a grupos de autores específicos, ¿sí? La cuestión es entonces tomar algunos elementos de los hechos delictivos para poder comparar. Normalmente se toman estos, es decir, el modus operandi, que estaría asignado por el modo de selección de la víctima, el riesgo que asocia al delito, las variables de tiempo y espacio, el comportamiento en relación del autor en relación al control, el uso de la violencia, la intensidad, o todo lo que está detallado ahí. El PowerPoint queda, así que no hay problema, después lo pueden ver. Esto, bueno, ¿en qué se usa? Casos fríos, normalmente son aquellos hechos de homicidios que después de algunos años de investigación no han podido ser resueltos, o casos en desarrollo que pueden ser violaciones seriales, secuestros, extorsiones, robos seriales también, es decir, hay todo aquello que todavía esté en ejecución, o que pueda haber nuevas víctimas. Otro esto se complementa normalmente con el análisis del comportamiento geográfico, porque en realidad la investigación penal debe responder básicamente, bueno, debe identificar al autor del hecho delictivo, pero también lo tiene que encontrar, es decir, si estamos frente a un hecho delictivo que no lo hemos podido resolver, no tenemos el autor, bueno, con el perfil quizás podamos ayudar a la investigación a encontrar al autor, pero luego tenemos que saber dónde buscarlo, porque no es una tarea sencilla también con una sola descripción, sin nombre, digamos, buscar a una persona, ¿no? Entonces, también se hace el análisis del comportamiento geográfico, que responde a algunos, digamos, hay estudios, la criminología básicamente, la criminología ambiental y de las actividades rutinarias, ha trabajado más sobre de los hechos de oportunidad, o sea, hechos delictivos de oportunidad, que son los que mayormente se encuentran, es decir, el delito planificado es más difícil de estudiarlo desde lo geográfico. Entonces, como los delitos de oportunidad son frecuentes, son muy frecuentes, digamos, más de lo que uno cree, entonces los han estudiado y primero, bueno, ¿qué es la oportunidad? Tenemos que definir. La oportunidad se compone de 3 elementos, que es cuando hay un objetivo disponible, una persona dispuesta a cometer un delito y la ausencia de vigilancia en el lugar. Digamos, cuando se da esa constelación, normalmente puede suceder un delito, digamos, porque están dadas las condiciones de oportunidad. Después la teoría de las actividades rutinarias lo que hizo es estudiar lo que hacemos todos, digamos, tener una vida extremadamente rutinaria. Normalmente vamos y venimos a los mismos lugares, con los mismos horarios, y bueno, los delincuentes hacen lo mismo, tienen exactamente las mismas formas de vida, también tienen sus rutinas, se mueven en determinados espacios, y normalmente se mueven sintiéndose seguros en esos espacios. Por eso, cuando cometen delitos, los cometen en esos espacios. Entonces, donde se cruzan las dos rutinas, es decir, la rutina de una víctima con la rutina de un victimario, es posible que suceda el delito. Por eso es que, entonces, el lugar donde se comete un delito puede estar asociado a los lugares que frecuenta el delincuente. Por eso es importante estudiarlos, digamos. De todas maneras, bueno, después hay otras hipótesis. En los delitos de serialidad, que es la hipótesis del círculo de Canter, que decía que, bueno, si tomamos la serie de delitos y tomamos los dos más lejanos, formamos un círculo con ese diámetro, el autor debería tener el domicilio dentro de ese círculo.
O si no lo tiene, es un autor, el viajero, que lo llamaba, digamos, que se desplaza hacia esa zona y comete los delitos. Y el otro sería el mero odiador, digamos, que está dentro, se mueve solamente dentro de ese círculo. Investigaciones posteriores destacaron, digamos, que la importancia no es tanto el lugar del hecho, sino los lugares de contacto con la víctima, que es donde se cumplen las rutinas, porque después ya donde se comete el hecho delictivo, estamos hablando de violadores seriales en este caso, está más asociado a las condiciones de impunidad, es decir, que va a buscar el autor un lugar que le ofrezca impunidad. Entonces eso ya no responde tanto al principio de las rutinas, ¿sí? Después está, bueno, el principio de decaimiento, que dicen que los autores, los delincuentes se desplazan, pero a medida que se llega a cierta distancia, empieza a decaer los hechos delictivos que pueden ser atribuibles a él. Y la zona de tapón o de seguridad, que es la zona que está en el entorno de su domicilio, que no va a cometer delito porque lo van a reconocer. La zona de anclaje tiene que ver con las rutinas, es decir, son aquellos lugares que están asociados a las actividades del victimario, es decir, que hay que identificarlas. Si uno puede, en una serie delictiva es más fácil porque hay más hechos para analizar, digamos, entonces se pueden determinar cuáles son las zonas de anclaje. Y ahí de nuevo, bueno, el lugar de abordaje es el que hay que analizar. Estamos acá todavía, no nos hemos ido. Bueno, no, esto es el tema de, bueno, de tomar métodos de trabajo de otros lugares que muchas veces, bueno, no se adaptan quizás a nuestra cultura. Bueno, conscientes de eso, también hicimos un proyecto de investigación con Sandra Yongui, que es una compañera de trabajo, analizando 8 violadores seriales que fueron condenados en Córdoba. Esta es una primera etapa, solamente lo hicimos con las sentencias, y lo que motivó, bueno, fue básicamente un hecho que hubo en el año 2004, el violador serial de Córdoba, que puso en crisis a todo el sistema. Bueno, estos son los distintos rostros que tuvo, para que vean que no es fácil identificar a alguien con tantos rostros, ¿no? En realidad eran todos hechos atribuibles a la misma persona, pero tuvo distintos rostros. La cuestión es que, bueno, tomamos 8 violadores seriales que fueron condenados. Todos tuvieron su sobrenombre que les dio la prensa, el de las inmobiliarias. Yo ya no me acuerdo los nombres, vos me mencionaste uno ayer, pero ese sí es el serial policía, el único que me acuerdo bien. Bueno, tuvieron distintos periodos de actuación con distintos hechos, digamos, que se le imputaron, ¿no? Y que se le atribuyeron finalmente en la sentencia. Algunos tienen, es increíble, primero los periodos, digamos, son periodos muy prolongados en algunos casos, sobre todo el violador serial de Córdoba, digamos, que tuvo, además de 67 hechos, fue en perjuicio de 80 víctimas, es decir, que en muchos hechos eran más de una víctima las que tomaba, ¿no? Vamos a ir a algunas tablitas que nos pueden... Por ejemplo, uno de los datos que nos interesaba era ver, bueno, siempre la prensa habla de los monstruos, de los violadores, etc. En realidad son personas normales como cualquiera de nosotros, es decir, que son personas, todos estaban casados, tenían hijos, edad media, tenían un oficio, bueno, tenían algún que otro antecedente penal, dos de ellos tenían antecedentes penales específicos, ¿sí? Que era el violador serial de Córdoba, digamos, que tenía tantos hechos, y otro era un albañil que atacaba a niñas. Perdón, pero no sexual el antecedente. Los específicos sí. Los que tienen el asterisco son antecedentes específicos en delitos sexuales. O sea que eran reincidentes a la hora de ser condenados, salvo el violador Sagen, digamos que no, porque se suicidó antes de que lo atrapara la policía, así que no fue condenado, pero... Sagen tenía por robo, ¿no? Claro, había estado... Ese es un caso muy interesante porque, bueno, eso fue lo que permitió identificarlo en definitiva, porque cumplió una condena por robo calificado en grado de tentativa, y por eso en el periodo de él hay una interrupción de 3 años en los que no atacó, y era porque había estado condenado, cumpliendo una condena. Ahí están los periodos y ahí se ve que tiene
una interrupción entre el 99 y el 2002, que es cuando estuvo cumpliendo una condena. Y el del año 91 al 97 no sabemos por qué no atacó, pero puede ser porque había formado familia en ese momento. Bueno, eso es bueno, los distintos periodos de actuación que tuvo cada uno y las condenas que recibieron. En realidad yo les iba a leer las conclusiones porque son más fácil, pero no hay tiempo. Con relación a los días de la semana, también fíjense que rara vez es los fines de semana, que el imaginario popular es que, bueno, las chicas no salgan el sábado a la noche, ni salgan a lugares de riesgo y demás. Y ahí vemos que ni hay días, ni horarios, ni lugares de riesgo. Claro, esto en cualquier momento puede suceder, en horarios diurnos, nocturnos. Tiene que ver más con digamos, el modus operandi, que hablábamos de cómo decide cada autor cometer sus delitos. Bueno, todos habían utilizado armas de fuego o armas blancas para intimidar, y yo quería mostrarles. Bueno, esto tiene que ver con la frecuencia, es decir, cada cuánto cometía cada uno sus delitos, digamos, entre uno y otro, y las horas. Estas son las distancias, bueno, porque también lo mapeamos a todos los hechos delictivos, hicimos un análisis del comportamiento geográfico que tuvieron, y en realidad vimos dos, que más o menos se confirman las teorías que existen, en el sentido de que aquellos que planificaban sus hechos delictivos no mostraban un comportamiento geográfico, es decir, todos los hechos estaban distribuidos por toda la ciudad, es decir, que no había forma de decir dónde tenía alguna rutina o dónde lo podíamos buscar ese autor. Que sería este caso, por ejemplo. Este era un victimario que planificaba muy bien sus hechos. Él solamente atacaba a mujeres que vendían casas a través del diario, es decir, que él llamaba por teléfono, si era una mujer, establecía la cita, iba y cometía el hecho. A veces era ayudado por una mujer, la que hacía todo esto era una mujer, hasta iba primero a la entrevista y después se iba, o le decía, bueno, pero tiene que venir mi marido a verla, entonces concertaba una cita con él para que la viera. Entonces lo que se puede ver acá es que los hechos están distribuidos por toda la ciudad, y si bien está dentro del círculo, el domicilio del autor, no tiene nada que ver, digamos, no sirve buscar, no sirve el principio, digamos, del círculo de Canter para este caso. Y se refleja mucho en las distancias que recorrían entre su domicilio y los distintos hechos, o sea, más de 5 kilómetros, y entre los hechos entre sí, digamos, son también distancias muy grandes. Muy distinto en el caso de uno que no es planificado, que era este atacaba a ancianas, tenía una modalidad muy particular, muy violenta, de ingresar a las viviendas y golpear a las ancianas y las abusaba sexualmente. Este sería el viajero, digamos, porque en realidad se desplazaba hacia determinadas zonas, pero luego se concentraban los hechos en esas zonas, es decir, que algo debe haberlo llevado a esos lugares que deben ser conocidos para él, pero eso no, hay que hacer una entrevista con el condenado, algo que puede hacer Mariela, para ver por qué se desplazaba hacia esos lugares. Este es otro caso que también se muestra el comportamiento geográfico, digamos, se desplazaba muy poquito. Los dos círculos verdes de allá son hechos de delito contra la propiedad, o sea que no tenían que ver con el desplazamiento, tiene que ver más con un centro comercial que con el objetivo, digamos. Bueno, y este era Sagen, que es el más apasionante porque es terrible que uno diga eso, pero bueno, tiene montones de víctimas, y es muy particular, digamos, en cómo actuaba. Y tenía los hechos muy concentrados, es decir, había una concentración muy grande en un barrio de Córdoba, que es Nueva Córdoba se llama, que tiene población estudiantil básicamente. Entonces él atacaba a estudiantes, un perfil de víctima muy definido y una modalidad también muy definida. Y lo que nos llevó a preguntarnos, bueno, ¿qué tenía él en Nueva Córdoba? Bueno, en realidad a lo largo de toda su vida él había tenido alguna actividad en el barrio de Nueva Córdoba. La teoría es muy linda, esta foto la pongo a propósito porque
el círculo, digamos, poder circunscribir un lugar donde buscar a un delincuente es muy lindo, pero la realidad es esa, el círculo es eso, ese sector de la ciudad, o sea, también es imposible encontrar a alguien ahí, ¿no? Porque tiene un alto tránsito de personas, una densidad poblacional muy alta. Luego lo de las víctimas, bueno, también vemos que están todas las edades representadas, es decir, no hay una víctima de riesgo, todas las mujeres en este caso estaban en riesgo según los gustos de cada uno de los delincuentes, digamos, porque eso sí, ellos, digamos, más o menos, cada uno tuvo un perfil de víctima definido, pero no coinciden, es decir, cada uno tuvo niñas, otro mujeres adolescentes o adultas, mediana edad y ancianas, es decir, se dan todas las distintas víctimas. Y lo otro es que no hay actividad de riesgo, o sea, fíjense la actividad que estaban desarrollando cuando fueron atacadas. O estaban en una actividad profesional, es decir, mostrar casas para la venta, estaba trabajando en una oficina, hay un grupo de víctimas que eran todas trabajadoras de oficina, estaba en la vía pública porque se iba a desplazar a la escuela, o simplemente porque salía a comprar algo, estaba durmiendo en su casa, o sea, no hay una actividad. Y para cerrar rápido, ya estamos. Me imagino que te quedaron muchísimas preguntas, vamos a quedar circulando. Yo me quedo con algo que registré, que la rutina del victimario se cruza con la rutina de la víctima y hay la posibilidad de un delito. Creo que nos ha tocado muy de cerca a la audiencia. Les damos hasta las 2:30 para la comida, pueden pedir sandwichitos por acá cerca. Sabemos que es poco el tiempo, tenemos tanta información, tenemos tantas ponencias. Renovamos el aplauso a nuestros conferencistas, por favor.